Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá tenemos en Génesis capítulo 3, tenemos un proceso muy interesantísimo. En el versículo 3, versículo 7, dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Entonces, una de las cosas que está pasando acá es que Adán y Eva comen el fruto prohibido, ¿verdad? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las cosas que está pasando aquí que puedo ver es que empiezan a tener vergüenza. Entonces, hay una mentira en el mundo que dice que cuando vos cometes errores, y esos errores que dice la gente es como cuando estás pecando, cuando estás haciendo cosas que no tenés que hacer, eso te da experiencia. Pero la realidad es que es mentira. El pecado no te da experiencia. Lo que sí te da es vergüenza. Porque en el momento que ellos comen el fruto prohibido y Dios viene a ellos se van eh, y se tapan. Entonces, es exactamente lo mismo que hace una persona cuando comete un error, cuando comete un pecado. Se tapa, se oculta, no quiere que lo vean. Entonces dice, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para taparse, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová. Y esto es otra de las cosas que pasan. No solamente esta vergüenza va a hacer que te quieras ocultar de las otras personas, sino que te vas a querer ocultar de Dios. Y ahí viene probablemente este punto donde la gente, por ejemplo, se va de las iglesias, no empieza a criticar a los líderes, empieza a pelearse con los otros miembros de la iglesia, porque eh, en realidad no es que los otros le están haciendo algo a esa persona, sino que como esa persona está cometiendo pecados, está cometiendo errores, no tiene la humildad suficiente para mostrarse tal cual es y tal cual está haciendo, entonces es preferible ocultarse, esconderse. El versículo 9 dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, fíjate qué interesante, porque la vergüenza es un miedo. Entonces acá dice muy bien, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Y porque se dio cuenta que estaba desnudo, se dio cuenta que había cometido un error. Entonces, este miedo, ¿por qué la vergüenza es un miedo? Es como una prima hermana del miedo. La vergüenza es un miedo a que te descubran, es un miedo a que se den cuenta quién sos, en realidad, y que se den cuenta cómo estás en ese momento. Fíjate, acá hay hay un mapa o el mapa de la conciencia se llama, del doctor David Hawking. Él hizo una investigación hace muchos años atrás eh, y se dio cuenta que cada emoción traía una calibración, una medida energética en el cuerpo. Y fíjense qué interesante que la vergüenza está en el último lugar, o sea, calibre en 20. Para que se den una idea, nosotros los seres humanos normales, cuando nacemos, nacemos calibrando entre 200 y 300. 400, 450 calibran los científicos normalmente, los doctores, los pensadores. Nosotros los seres humanos normales estamos calibrando entre 200, 250, 300. Eso es más o menos lo que calibramos. La vergüenza te hace calibrar en 20. O sea, es bajísimo. Básicamente, mira, una de las cosas que dice el libro de David Hawking es que las personas con depresión muy fuerte que no se suicidan están calibrando aproximadamente en 20 en la vergüenza. Entonces ni siquiera tienen la fuerza para quitarse la vida. O sea, imagínate, cuando vos estás calibrando en vergüenza, ni siquiera tenés la fuerza para quitarte la vida. Cuando ellos pasan de la vergüenza de calibrar en 20, pasan a la culpa que es calibrar en 30 o a la apatía que es calibrar en 50, en esas calibraciones es cuando se quitan la vida. Esto forma parte de estudios. Muy interesante. O sea que el pecado te lleva a la vergüenza, o sea, te lleva a calibrar
bajísimo espiritualmente, te lleva a calibrar en 20. Y a partir de eso, la emoción que vos estás cargando en ese momento con esta vergüenza es una emoción de humillación. O sea, es una emoción bajísima. Y imagínate estar todo el tiempo con ese nivel de humillación. Ahora, el proceso de experiencia de vida, según estos estudios, es de eliminación. O sea, estás en un proceso de eliminación. Te estás autoeliminando, estás autodestruyéndote. Que la autodestrucción también está en el siguiente, que es el nivel de calibración 30, que es la culpa, ¿verdad? Que eso es cuando cometes un pecado, no entras en la parte del perdón, pero en realidad lo que está pasando es que estás en la culpa. Y así vive gente toda su vida y en eso estás en un proceso de autodestrucción. Te vas a dar cuenta porque la gente se está autodestruyendo. Cuando vos estás en vergüenza, calibrando en 20, en vergüenza, tu nivel de conciencia es la vergüenza, entonces la visión de tu vida, la visión que tenés en tu vida es de miseria. Y todo esto junto hace que estés viviendo una experiencia desagradable en esta vida. Entonces, para entender que el pecado no te trae como positivo la experiencia. Obvio, te va a traer una experiencia, pero es una experiencia de baja calibración, o sea, de bajo nivel espiritual. Una de las cosas que me gusta de lo que hizo el doctor David Hawkins es que él pudo poner en números la espiritualidad. Y hay muchas personas que pueden estar de acuerdo y otras que no, no importa, pero a mí me da un panorama muchísimo más amplio de lo lindo que es esto, ¿no? A ver, si busco en Google vergüenza, la vergüenza tiene dos significados, nombre femenino y nombre masculino. El femenino dice turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. ¿Sí? Un pecado, podríamos decirle, pero es una acción deshonrosa y humillante para la persona. La segunda explicación es turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Entonces, acá estamos viendo dos significados de vergüenza. Uno que viene por generar una falta y el otro que viene causado por una timidez o un encogimiento que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. O sea, una timidez, una timidez interna, que vendría siendo una programación mental interna, porque nosotros cuando somos tímidos, por ejemplo, somos tímidos por una razón y es porque tenemos un sistema de creencias que nos está llevando a ser tímidos. No es porque nosotros no somos tímidos. Nosotros aprendimos a ser tímidos cuando éramos chicos, ¿verdad? O cuando éramos más grandes, lo que sea. En el versículo 11 dice, y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y acá podemos ver, porque esta escritura ha sido muy, muy conversada, muy hablada, muy, muy criticada a nivel de los años. Em, Pero básicamente, ¿por qué? Porque es como que le echa la culpa a Eva, pero en realidad no le está echando la culpa a Eva. Si vos te pones a hablar bien y entendés el proceso de conciencia de una persona, en el crecimiento que va teniendo una persona, la respuesta de Adán es una respuesta totalmente inocente y sin ego. Cuando vos estás viendo un niño que está, que está discutiendo, peleándose con otro nene, dice, ¿quién hizo esto? Dice la mamá al papá. ¿Quién hizo esto? O lo que sea que haya pasado. Dice, él, ¿no? Es como rápido le echan la culpa al otro, pues saben que va a haber una consecuencia. Pero lo están haciendo desde la inocencia, desde el sin ego, ¿verdad? No deseándole el mal a la otra persona, sino de un punto de inocencia espectacular. Y eso me hace entender que lo que está pasando acá en estas escrituras es real, porque nos plasma
la verdadera esencia de ese Adán que existió en ese momento. Entonces después en el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Em, entonces, una de las cosas importantes acá es entender que el diablo, sea cual sea, tiene la capacidad de engañarte. Y esto le pasó a Adán y Eva porque la historia tenía que ser así, pero aparte porque estaban en esta situación de inocencia. Pero es importante también acá entender cómo es que está actuando Satanás. Porque si nosotros podemos entender esto, nos puede engañar una vez, dos veces, tres veces. Pero después podemos empezar a entender si es que queremos saber cómo funciona esto, para no volver a ser engañados, porque realmente no es tan inteligente y siempre lo hace de la misma manera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a entender y leemos las escrituras, vamos a poder saber cómo ataca y nos vamos a poder defender. Amigos míos queridos, este es el capítulo número 3. Hay otras cosas que se me han pasado, espero poder compartirlas en los próximos días. Les mando un abrazo grande, tengan cuidado porque el pecado te lleva a la vergüenza y la vergüenza te hace calibrar en un nivel espiritual, una calibración espiritual muy baja, muy baja. Y eso va a hacer que te mantengas en un estado de vergüenza, de humillación, de deshonra, eh, probablemente por el resto de tu vida si no lo solucionas. Así que si estás en esa situación y no lo has solucionado, quiero decirte que si vas a Jesucristo, Él te va a ayudar. Porque solamente con pensar en Jesucristo es que vos podés tener una situación diferente, un pensamiento diferente, un sentimiento diferente. Y eso va a hacer que vos puedas volver a vivir, volver a disfrutar. Porque existe el hombre para que tenga gozo en esta vida. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho, pásala bien y lee las escrituras.